me da mucho gusto estar en este espacio, que hayamos podido arreglar para concertar la fecha, bueno, a pesar de la diferencia horaria, los tiempos y todo lo demás. Yo le comentaba a Daniel que este año con toda la cuestión de la cuarentena y la pandemia en general, ¿no? De alguna manera como tuve que reacomodar muchos aspectos de mi agenda, de mis actividades y demás, pero bueno, cuando comenzamos a hablar con Daniel, esta era una actividad que yo no quería dejar de realizar. Me pareció como muy tentador el proyecto de volver a análisis y filosofía, y en particular, ¿no? Bueno, Descartes es un autor que me gusta mucho, ¿no? Así que, bueno, para mí es un juego, y una propuesta muy divertida la de poder hablar en este contexto de Descartes y, bueno, la relación entre Descartes y el psicoanálisis, por decirlo así. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Daniel, y cuando quieras, no sé si quieres decir algo más, o cuando vos digas, nos disponemos a empezar. Adelante, Luciano, son todos tuyos. Ahí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Espero que ustedes, bueno, ya vienen este, hace tiempo con un conjunto de clases. Estuve viendo el programa, estuve viendo los temas que estuvieron trabajando, y bueno, para mí es un placer, ¿no? Poder hablar de Descartes, ¿no? Digamos, como decía Daniel hace un momento, yo empecé, en realidad les contaría que mi primera formación es como licenciado en filosofía, ¿no? Después ocurrió que empecé como en realidad lo que me llevó a mí al psicoanálisis principalmente fue mi experiencia como analizante, ¿no? Digamos, empecé estudiando psicología en realidad, de ahí me pasé a estudiar filosofía. Estudié filosofía y, ¿no? Digamos, un poco el análisis hizo que con el tiempo yo pasara, ¿no? De ahí a terminar mis estudios de psicología para tener un título habilitante para poder practicar el psicoanálisis, pero en el medio de eso, ¿no? Yo ya me había egresado en la carrera de filosofía, me había presentado durante un tiempo me dediqué como a la carrera de filósofo, por decirlo así, ¿no? Digamos, fui investigador del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, o sea, del organismo llamado CONICET, ¿sí? Que es como el organismo que, digamos, obtuve una beca para doctorarme en filosofía ahí, que efectivamente es lo que hice. Me doctoré como filósofo, me doctoré en filosofía, mejor dicho. Pero bueno, ya ahí en un momento, como suele ocurrir, ¿no? El psicoanálisis empezó como a ser más una causa para mí. Entonces, bueno, dejé la investigación en filosofía. De hecho, yo me dedicaba dentro de la filosofía a la teoría del arte, es decir, a la disciplina estética. Todavía hoy en día sigo siendo docente de la Facultad de Filosofía y Letras y enseño en la cátedra de estética, o sea, dedico una parte de mi semana a enseñar filosofía. Coordino al mismo tiempo una licenciatura en filosofía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. O sea, para mí la filosofía no es solamente, por decirlo así, les cuento este raconto mínimo, porque no es que la filosofía es para mí un momento, ¿no? Digamos, o un interés que surge a partir del psicoanálisis, sino que en algún punto, ¿no? Digamos, me formé como filósofo mucho antes de estar decidido a dedicarme al psicoanálisis, ¿no? Entonces volví a la filosofía con el psicoanálisis posteriormente. De ahí que para mí la formación filosófica es muy importante, y no solamente este, la formación filosófica en el sentido de estudiar las fuentes de Lacan, ¿no? De hecho, creo que es muy común a veces como tomar esa vía que es la de, bueno, me voy a formar o voy a estudiar filosofía para poder entender qué dijo Lacan, ¿no? Como buscar la filosofía como una fuente, como un origen, ¿no? Como una explicación. Me parece que, ¿no? Digamos, a mí en realidad siempre me gustó la filosofía por sí misma, ¿no? Por ejemplo, con Descartes uno podría decir, bueno, Lacan habló del cogito cartesiano en el seminario 11, en el 14, el 15, pero para mí esa cuestión del esclarecimiento de las fuentes es mucho menos importante que efectivamente poder empaparse en lo que dice un autor.
Yo les pedí, cuando Daniel me preguntó qué bibliografía podía ser aconsejable para la clase de hoy, obviamente me referí como al discurso del método y por otro lado a las meditaciones metafísicas. Este, Voy a dedicarme más que nada a las meditaciones, pero en primer lugar quisiera como subrayar, ¿no?, del discurso del método la cuestión que efectivamente es central, que es la idea de método, ¿no? Yo creo que hay algo que para mí es lo más importante que aprendí en la carrera de filosofía, que es que aprendí a pensar de acuerdo con métodos, no pensar ideas, no pensar enunciados, no pensar como eslogans, no pensar frases, ¿no? Sino que pensar fuera un método, es un trabajo metodológico, ¿no? Formarse como filósofo en última instancia, como a veces se dice, no es saber grandes cosas, no es que uno va a saber grandes cosas, ¿no? Pero uno aprende cierto estilo de pensamiento. Y es muy notable cómo con el tiempo uno se da cuenta si efectivamente, ¿no?, digamos, alguien está formado en filosofía o no. Quiero decir, con el tiempo uno se da cuenta si efectivamente alguien estudió filosofía, quiero decir, sabe lo que dijeron los filósofos. ¿Soy yo o se congeló eso? No, Creo sí que sí se se congeló. congeló. Se congeló. Sí, sí, congelado. Sí. A ver, De hecho, dice que No se Luciano escucha. salió. No, salió, dice que salió del ¿Ahí me chat. escuchan nuevamente? ¿Sí? ya te escuchamos, Luciano. Sí, ahora me escuchan nuevamente, ¿me ven? Ya te vemos. Se cortó un Perfecto, momento. sí, porque se ve que por la computadora se cerró el Zoom. Bueno, pero pruebo con este otro dispositivo que me parece que no va a fallar. Decía, ¿no?, que una cosa es formarse en filosofía para saber qué dicen los filósofos, y efectivamente puede ser, ¿no?, que uno se dedique como a eso, ¿no?, como a decir, bueno, porque Platón dijo esto, porque... Pero ese uso de la filosofía es bastante pobre. Ahí se está abriendo en la computadora. Esperen que lo voy a cerrar. Ahí va. Ahí va. Pero si a ese uso de la filosofía es bastante pobre, es bastante parcial, ¿no? Termina siendo, en definitiva, como un uso de la filosofía desde el punto de vista del enunciado. Creo que en realidad todo uso del enunciado no es filosófico. Es como algo parecido a lo que ocurre cuando, ¿no?, incluso entre analistas se dice, bueno, pero Lacan acá dijo esto y acá dijo lo otro. Pero estamos a nivel del enunciado, ¿no? Digamos, la pregunta no es estar sabiendo, ¿no?, digamos, de memoria qué ejemplo trivial, ejemplo tonto, ¿no? Y, digamos, alguien viene hablando, o yo puedo estar hablando del deseo, ¿no? Y alguien objeta y dice, bueno, pero el deseo es el deseo del otro, ¿no? Y uno puede decir, ¿y eso? Bueno, pero Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero, ¿no?, como se toma la frase como cierta, pero claro, ese es un pensamiento a nivel del enunciado, ¿no? Digamos, termina siendo la mayoría de las veces que se utilizan las citas o referencias de Freud o Lacan, son como referencias de enunciados nada más, sin un trabajo de elaboración en torno al enunciado. Ahora, uno ya pasa a un tipo de posición distinta cuando no se queda con el enunciado, cuando hace trabajar el enunciado. Y efectivamente eso es lo propio de la filosofía, ¿no? Digamos, lo propio de la filosofía, que no es una teoría. La filosofía no es una teoría. La filosofía prácticamente no tiene teoría, ¿no? La filosofía es un método de pensamiento y es un modo de lectura de los enunciados. Hacemos filosofía cuando trabajamos los enunciados. En ese sentido, para mí, toda lectura es filosófica. No hay lectura que no sea filosófica.
independientemente de que estemos leyendo psicoanálisis, o estemos leyendo antropología, o estemos leyendo, ¿no? Digamos, si una lectura es buena, efectivamente va a incluir ese trabajo que va del enunciado a la enunciación. Ese trabajo que va del enunciado a la enunciación y permite fundamentalmente restituir algo de ese punto donde el enunciado ya no puede ser asumido por sí mismo. Por eso a mí me gusta mucho como a veces, ¿no? Lo decía así un profesor mío de la Facultad de Filosofía, ¿no? Digamos, uno estudia filosofía no para aprender cosas, uno estudia filosofía, decía él, para pensar contra uno mismo, para no conformarse con lo que uno sabe. Y fíjense que eso es lo más propio, es la idea central del discurso del método, ¿no? En definitiva, ¿no? Digamos, lo que acabo de resumir es la idea cartesiana fundamental, es la idea básica del discurso del método. Que está bien, que reconoce una serie de pasos, que sobre todo en lo que tiene que ver con la moral trata de tener una actitud provisoria, que fundamentalmente, ¿no? Digamos, es poco prospectivo, no construye demasiado el discurso del método, pero sí fundamentalmente establece la idea de que pensar no es especular, pensar no es dedicarse a devaneos, sino que pensar es una depuración de lo que uno puede saber, ¿no? La pregunta fundamental del discurso del método es: ¿y qué puedo saber? ¿Cómo puedo llegar a algún tipo de conocimiento que no sea fundamentalmente una justificación de mis propias creencias? Porque lo que está en cuestión, y yo creo que esto es central, y sobre todo que me parece que es muy importante para una discusión que cruce filosofía y psicoanálisis, lo que es central en ese punto es: ¿para qué vamos a usar el psicoanálisis? ¿Para justificar, ¿no? ¿Para justificar sus propios conocimientos? ¿O para producir? ¿No? Me parece que esa es una idea completamente distinta. Pero sí quiero detenerme, ¿no? En este contexto, ¿no? En las meditaciones metafísicas, que en realidad es un libro que es maravilloso, ¿no? Ustedes seguramente han conocido personas que fueron en Francia, ¿no? Digamos, y lo que es notable, ¿no? Es como para ellos el discurso, perdón, las meditaciones metafísicas es un libro, ¿no? Maravilloso, ¿no? Que ellos leen en la escuela secundaria, ¿no? O sea, fíjense que es como un libro que es de cabecera, ¿no? Digamos, así como, ¿no? Uno en la secundaria lee, o en la escuela normal, por decirlo así, lee lecturas como, bueno, en Argentina leemos el Sarmiento, el Facundo de Sarmiento, ¿no? Digamos, no sé qué es lo que leen en México, ¿no? Bueno, ellos leen a Descartes, ¿no? O sea, fíjense qué potente, ¿no? Digamos, es comprensible, como a veces le digo yo a mis amigos franceses, es comprensible que después los franceses quieran llevarse el mundo por delante, ¿no? Porque efectivamente uno se los imagina a los 14 años leyendo las meditaciones metafísicas, y eso es claramente un ejercicio de autorización para el pensamiento enorme. Una autorización que muchas veces, diría, los latinoamericanos quizás no llegamos a tener. Ahora, ¿qué es lo que quiero ubicar en todo esto? ¿No? Si uno empieza las meditaciones metafísicas, lo que es sorprendente en el comienzo de las meditaciones metafísicas es que lo que plantea Descartes nuevamente es la misma pregunta que se hace en el discurso del método, que es: ¿qué es lo que se puede saber? ¿Cómo se accede al conocimiento? De hecho, justamente lo que aplica en ese contexto es lo que se conoce como la duda metódica, ¿no? Seguramente escucharon hablar de la duda metódica, ¿no es cierto? ¿No? El método de la duda de Descartes. ¿Por qué? Les pregunto entonces, ¿por qué la duda de Descartes es metódica? ¿Por qué la llama metódica? Pues a mi entender, pues va como con 4 pasos y es uno por uno. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, pero ¿por qué es metódica? ¿Por qué la llama como... Porque es el punto de partida. ¿Sí? Es el punto de partida, es el punto de partida de lo que tú señalabas, ¿no? De tumbar las creencias.
¿no? Es la necesidad como principio necesario para tumbar una creencia. Porque, ¿qué quiere decir en ese sentido metódica, ¿no? Digamos, metódico quiere decir, ¿no? Como bien decís, tu nombre es, a ver si lo tengo acá, no lo tengo en la pantalla, perdón. ¿O sí? A ver, Orlando. Como decía Orlando recién, ¿no? Lo metódico de la duda es que justamente no va a admitir como cierto, como verdadero, ningún conocimiento que se pueda justamente, que no sea indubitable, ¿no? Del que no se pueda dudar, ¿no? O que pueda ser puesto en duda. Ahora, la duda de la que habla Descartes en este contexto tiene que ver justamente con que sea, ¿no? Porque la dubitabilidad, ¿no? Que de algo se pueda dudar para Descartes no quiere decir que, ¿no? Digamos, sea, por decirlo así, probable, ¿no? Digamos, no sea del todo seguro, ¿no? Descartes en ese punto distingue entre lo verdadero y lo cierto, ¿no? Digamos, es decir, lo opuesto a la duda para Descartes es la certeza, ¿no? O sea, me parece que es fundamental ubicar este aspecto. Sí. No, no es la verdad, es la certeza. Y al mismo tiempo hay un rasgo que es muy importante, que es, ¿no? Y me parece importante esa diferencia entre certeza y verdad, y luego la voy a retomar, ¿no? Porque certeza tiene que ver no con algo que sea propio. Fíjense qué interesante, la certeza no tiene que ver con algo propio de aquello de lo que uno duda, sino que la certeza tiene que ver con qué, con algo relativo a la posición del que duda. O sea, es una posición subjetiva. De hecho, piensen ustedes que en un seminario, como el seminario 11, Lacan al principio, seguramente han leído el seminario 11, hay una clase que Jacques Alain Miller titula muy bien, creo yo, que está de Freud. ¿No? O sea, en el seminario 11, Lacan presenta a Freud como un cartesiano. Es decir, la relación que Freud tenía con el inconsciente es la de la certeza. O sea, ante el punto donde Freud se encontraba con un fenómeno, suponía el inconsciente con certeza. Freud no dudaba. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Me parece que en ese sentido, ¿no? Ahí se ve el carácter metodológico. Porque la Oye, certeza supone algo. Sí, Orlando. también tiene que ver este tema del inconsciente como algo subjetivo, ¿no? Que solamente puede estar relacionado desde la certeza, no como una verdad absoluta, ¿no? Y aprensible. Completamente, exacta. Es lo que permite pensar, ¿no? Que la certeza tiene que ver con algo que supone el sujeto. Por eso, digamos, Miller lo llama el sujeto de la certeza. Ahora, claramente, quiero decir, ¿a qué me refiero con esto? Claramente esto lo que nos muestra es que franceses que son Lacan y Miller, ¿no? Digamos, porque obviamente esa es una referencia muy cartesiana y que, ¿no? Digamos, por efecto de haberse formado en Francia, es que, como decía hace un momento, los franceses respiran Descartes, ¿no? Digamos, hablan en cartesianos. Ahora, ¿pero qué es lo que me importa a mí en ese punto? ¿No? Digamos, que uno podría decir a otro aspecto más. La duda de la que habla Descartes, cuando Descartes habla de la duda metódica, ya expliqué el aspecto metódico, pero cuando pensamos también en la duda de la que habla Descartes no es una duda entendida como, por decirlo así, ¿no? Como modo intelectual. ¿No? No es la duda como cuestión cognitiva. ¿Saben ustedes dónde está ubicada la duda para Descartes, la capacidad de dudar? ¿Tiene que ver con el intelecto? Le La pregunto. razón, ¿no? Claro, tiene que ver con la razón. Carmen dice con la razón. Y les diría que más bien, para Descartes, y eso lo dicen las reglas del espíritu, la duda tiene que ver con la voluntad. Fíjense qué interesante este aspecto. Para Descartes, la duda no es un acto intelectual, ni de razón. Es una decisión de dudar. Sí, otra vez la La construcción del dúdica sujeto, ¿no? metódica, exactamente, es una elección subjetiva.
tiene que ver con justamente la elección de poner en duda. O sea, voy a decirlo de otra forma, la duda metódica es la elección de que solamente sea la certeza el indicador subjetivo. En este sentido, fíjense, ¿no?, que si yo les dijera que la certeza sea un indicador subjetivo, yo esto que estoy diciendo vale tanto para pensar el inicio de las meditaciones metafísicas como para pensar el método clínico de Freud. ¿No? Digo, alguien viene a la consulta y me cuenta que le pasó esto, le pasó lo otro, le pasó lo otro, le pasó lo otro, y pregunto, ¿el analista va a preguntarse si lo que cuenta la persona es verdad o no? No. No es lo relevante. Por eso digo, no es la verdad a lo que apunta la duda metódica, pero sí va a aplicar un mecanismo, un tipo de voluntad clínica semejante a la de la duda metódica cartesiana, porque es ir a buscar ese punto en el que aparece el sujeto. Nosotros recibimos a alguien a la consulta y nos cuenta un montón de cosas, nos cuenta esto, nos cuenta lo otro, nos cuenta lo otro y demás. ¿Y qué escucha un analista? ¿Qué es lo que piensa el analista? El analista que dice, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Hablemos dónde está el sujeto. Disculpa, se concentra en el optar, ¿no? En el decidir. ¿Cómo? Se concentra en la decisión, ¿no? O sea, el racionalismo Exactamente, es el una raci- decisión. Es una sí. decisión, exactamente. Es una decisión. Ahora, ¿qué es lo que plantea Descartes en la primera meditación? En la primera meditación lo que plantea Descartes es justamente la duda de todos los saberes adquiridos, fundamentalmente la duda de lo sensible, la duda relacionada con el mundo sensible, o sea, con todo aquello que proviene de los sentidos. Pone en duda también un aspecto central, que es el cuerpo, ¿no? Porque si podemos dudar de los sentidos, también podemos dudar de que tenemos un cuerpo. De hecho, pone un ejemplo muy gracioso, ¿no? Digamos que, ¿por qué, no? Que es casi, toma bueno, un típico ejemplo de la época, que es la hipocondría, ¿no? Digamos, ¿por qué, no? ¿Qué diferencia habría, qué falta de seguridad hay, por ejemplo, en aquel hipocondríaco que cree que tiene un cuerpo de vidrio, ¿no? Digamos, eso recuerda a un cuento de Cervantes que se llama El maestro vidriera, ¿no? Que efectivamente tenía un cuerpo, bueno, nada, un descubrimiento de aquella época de la hipocondría, ¿no? Como de. Ahora, por otro lado, ¿no? También duda de qué? Duda del conocimiento sensible, de la corporalidad, de todos los saberes adquiridos, como dije, del conocimiento matemático, o sea, del pensamiento formal. ¿Cómo sé yo que 2 más 2 es 4 y no es 3? La primera meditación metafísica concluye entonces, ¿no?, con este final, diría, casi destructivo, ¿no? Y es un excelente ejercicio, ¿no? Como decía hace un momento, es una excelente forma de invitación a pensar. Cuando uno tiene que pensar algo, uno arranca pensando todas las objeciones, ¿no? Pensemos todo lo objetable, todo lo que podemos objetar, ¿no? Digamos, no demos nada por supuesto. ¿No? Las meditaciones metafísicas son un manual de pensamiento clínico, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con un caso y tenemos que ponernos a pensar en ese caso. Vamos a dar por supuesto, ¿no?, que bueno, pero Lacan dijo esto, pero Freud dijo esto. ¿Tiene sentido todo eso? ¿Nos vamos a apoyar en la teoría? No. No nos vamos a apoyar en la teoría para hacer una traducción. No nos vamos a apoyar en la teoría para traducir a la teoría ¿no? Para traducir a la teoría lo que sabemos. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando?
Perdón, me pareció que alguien activó el micrófono, ¿puede ser? Sí, pero yo creo que por error. Ah, por error, ok, pensé que había una pregunta, perdón. Por otro lado, ¿no? En el pasaje a la segunda meditación, luego de haber deconstruido, por decirlo así, de haber puesto en cuestión todos los saberes adquiridos, lo que encontramos es que aparece la formulación del cogito cartesiano. ¿Qué es el cogito cartesiano? ¿Qué es, no, digamos, el cogito? Que la única certeza es la duda. Es decir, ¿Por qué? que Porque después de haber aplicado la duda metódicamente, se llega finalmente, ¿no? Digamos, a ¿qué es lo que pasa? Porque para él el hecho de estar dudando es que estás pensando en algo. Y el dudar de todo te hace dudar, entonces el que estés dudando es que estás pensando en eso, en algo. Y de ahí empieza a formular este cogito. ¿Y por qué tomando por ejemplo, tomemos un ejemplo típico de las objeciones que le plantean, ¿no? a Descartes? ¿Por qué pienso, por ejemplo, no cuando camino? Pues yo cuando camino también pienso que estoy caminando. Creo que ahí tiene que ver con el hecho de que no estás pensando en la acción que estás haciendo. porque Pero hace una pensemos lo diferencia. siguiente, cuando yo pienso que estoy caminando, independientemente de que esté caminando o no, no dejo de pensar que estoy caminando. Entonces, Porque me parece que hace una diferencia entre pensar y reflexionar, ¿no? a ver, dale, ¿quién lo dijo? José. Es Vos decir, que introdujiste un elemento importante, importantísimo ahí, porque justamente tiene que ver con eso mismo. Dale, te no, escucho. pues que también hay una diferencia entre el proceso natural de pensar y el proceso intelectual de, de la decisión de meterte en tus pensamientos, es decir, de poner atención a lo que estás pensando. Está bueno lo que decís, y efectivamente va por ese lado, a ver, va por ese lado en este sentido, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vos dijiste muy bien, porque efectivamente, ¿no? Digamos, el cogito no es reflexivo. No tiene que ver con que yo pienso que estoy pensando. Que es lo que ocurriría si yo digo pienso que estoy caminando, porque la reflexión es un pienso qué. Yo pienso que tal cosa. En cambio, en el cogito no se trata de que yo pienso tal cosa, sino que es en el acto mismo de pensar. O sea, no es un acto reflexivo el cogito. Cuando a veces se dice que el sujeto descubierto por Descartes, el cogito, es el sujeto de la reflexión, no es el sujeto de la reflexión. El cogito no es reflexivo. Yo no estoy pensando que pienso, sino que descubro que en el acto, lo que descubro es un acto. O sea, fíjense qué importante esta idea. Porque Descartes descubre el sujeto en un acto. Yo creo que, nuevamente, creo que no hay idea más psicoanalítica que creer que el acto produce el sujeto. Que es un acto el que divide al yo, y a esa división del yo por el acto llamamos sujeto. Entonces decía, ¿no? Cuando Descartes descubre el cogito, en el descubrimiento del cogito,
no se trata de un acto de reflexión o de un sujeto reflexivo, sino de un sujeto que descubre que no es, ni siquiera, tampoco es una conclusión, no es que si pienso entonces existo. El ergo de cogito ergo sum no es una consecuencia, es que en el acto de pensar descubro la existencia. De eso sí no puedo dudar, es cierto, es una certeza. Y acá sí viene un punto importante, que es la distinción que hace Descartes cuando pregunta, bueno, ¿y qué soy? Cuando descubro que soy, ya descubrí que soy. Descubrí la certeza de la existencia en el acto de pensar. Ahora, ¿pero qué soy? Y acá viene una respuesta que es muy tramposa porque a Descartes se lo critica por esto, que rápidamente sustancializa, le da carácter de sustancia a ese acto. Porque dice, soy una cosa que piensa. O sea, en tanto dice que soy una cosa, reifico, o sea, transformo en cosa, sustancializo ese sujeto. Hasta aquí hice dos consideraciones en torno a las meditaciones metafísicas. Por un lado, planteé qué es la duda metódica, ubiqué la cuestión de la certeza, ubiqué la certeza en relación a la voluntad, la duda en relación a la voluntad, perdón. Luego nos metimos en la relación entre el saber y la verdad, la distinción entre el saber y la verdad. Llegamos así finalmente al cogito, ubicamos que el sujeto no es reflexivo, algo en lo que coincidiría cualquier psicoanalista, y finalmente pasamos a la sustancialización del cogito. ¿Qué me importa en este punto? ¿Qué es lo que quisiera ubicar? Me parece importante poder ubicar otro aspecto más, porque me parece que permite orientarnos respecto de la relación de Descartes con el cuerpo, ¿no? Fíjese, cuando Descartes dice, soy una cosa que piensa, y ser una cosa que piensa no es lo mismo que ser una sustancia extensa, ¿no? Disculpa, Sí, tengo una duda. sí, Por favor. Al hacer el sujeto como sustancia, también se enlaza con el tema de la certeza, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. En esa parte epistemológica, como a partir de la duda y poner en duda las creencias, que también es una parte histórica, ¿no? Desde como respuesta, creo, a la Edad Media, el sujeto sí puede conocer, ¿no? Y replantear cosas de manera distinta a lo que se venía diciendo, ¿no? Yo creo que quizás el punto está ahí, ¿no? Como si Descartes no hubiera pensado con la categoría de sustancia, Descartes hubiera pasado al siglo XX de entrada, ¿no? Como no se podía adelantar tantos años, se hubiera adelantado 400 años más, Bueno, ¿no? O sea, ¿eh? O sea, también con él ¿Cómo? inicia la modernidad, ¿no? En ese sentido de la Y voluntad. que no hubiera llegado, ¿no? Digamos, pegar el salto, ¿no? Más allá de la categoría de sustancia hubiera sido, ¿no? Como eso lo hace el siglo XX. Eso lo hacen sobre todo Sartre y Heidegger, ¿no? La categoría de sustancia como puesta en cuestión empieza con el siglo XX. Pero a mí lo que me importa no es tanto que Sartre diga, perdón, que Descartes diga que se trata de una sustancia, sino que eso lo lleva a oponer dos sustancias, ¿no? Digamos, hay un punto que es fundamental, que es que para Descartes el descubrimiento del cogito no dice nada respecto del cuerpo. Y por lo tanto, ahí empieza la pregunta que lleva desde la tercera meditación hasta la quinta. Ahí empieza el trabajo que lleva a cómo, habiendo conseguido establecer el estatuto del cogito, cómo habiendo ubicado el sujeto, cómo hago para establecer una relación entre el sujeto y el cuerpo. Porque el sujeto me quedó separado del cuerpo. Acá viene entonces el pasaje a la tercera meditación, donde justamente ese sujeto, fíjense que uno podría decir evanescente,
ese sujeto que al igual que como lo entendía Lacan, ese sujeto que es pura afánisis. Afánisis viene de, ¿qué quiere decir afánisis? ¿Conocen la palabra afánisis? ¿Han leído el seminario 11? ¿No? En el seminario 11 Lacan habla del sujeto por la afánisis, define a partir. Afánisis es una palabra que en griego es un prefijo privativo, fánisis viene de fainon, que es aparecer, o sea, el sujeto es algo que desaparece. ¿No? Lacan dice el efecto de afánisis del sujeto entre significantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto desaparece, es evanescente, de la misma manera que descubre Descartes. ¿Cómo puedo decir algo más del sujeto? Y ahí viene el recorrido que lleva, según las meditaciones, a dar un paso más, que es en la tercera, o a partir de la tercera meditación, la demostración de la existencia de Dios. ¿Alguno recuerda cómo es que hace Descartes para demostrar la existencia de Dios? Con ¿Alguno lo lo leyó? infinito, ¿no? A ver, ¿quién lo Pues cuenta? que, Sí, hay algo de eso, pues, sí. pues que si tenemos la noción de infinito, pero nosotros somos finitos, no podría venir de nosotros mismos, sino que algo que ya es Sí, infinito de por sí puso, digamos, eh, introdujo esta noción en nosotros. a ver, Otra vez. vamos a traducirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a traducirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, que yo al ser finito no podría concebir algo infinito por naturaleza. Es decir, que algo, Exactamente. Quiere decir, o sea, lo que establece es, pensémoslo así, es, ¿cómo puede ser que yo piense algo cuyo origen no esté en mí? ¿Se entiende? Tendrá que ver con lo Si yo verdadero y soy lo un falso. ser imperfecto, si Lo yo que soy un ser imperfecto, si yo soy un ser imperfecto, ¿no? Digamos, solamente tendría que pensar imperfecciones, pero sin embargo soy capaz de pensar en algo perfecto. Dicha así, la prueba parece bastante estúpida, la verdad, ¿no? En realidad, fíjense que tiene que ver con algo que nos devuelve al principio de las meditaciones. Si yo soy un ser limitado, ¿no? Digamos, ¿cómo puede ser que mi pensamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi capacidad de pensar sea más fuerte, más potente que mi capacidad de entender? ¿No? Descartes, por ejemplo, dice, yo podría imaginarme, ¿no? Digamos, por ejemplo, mi imaginación es limitada, ¿no? Yo no me puedo imaginar un poliedro de 6.000 caras, no puedo. ¿Se entiende? Traten ustedes de imaginarse, no sé, imagínense un cubo, ¿no? Ahora imagínense un hexaedro. Ahora agréguenle 50.000 caras. ¿Pueden? O sea, la imaginación llega un momento donde no puede. Ahora, mi capacidad de imaginar es tan limitada como mi capacidad de entender. Pero el límite, antes que decepcionarme, el límite de mi capacidad de entender, lo que me hace pensar es en la limitación. ¿Por qué lo que no puedo lo pienso como un límite? Si no es porque al mismo tiempo me puedo imaginar o puedo pensar lo ilimitado. Ningún animal cuenta con la categoría de lo ilimitado, que eso es lo infinito. Y esa capacidad de lo ilimitado no es intelectual, vuelve a ser propia de la voluntad. Entonces, si mi capacidad, si yo tengo un empuje
voy a decirlo de esta forma, si yo tengo un empuje en mí que frente a su limitación es capaz de suponer que esa limitación, en vez de ser una privación, incluye una referencia a lo ilimitado, es porque mi voluntad es más fuerte que mi capacidad de pensar. Esta idea la va a desarrollar toda la filosofía alemana, hasta el idealismo alemán, es decir, Kant, Fichte, Hegel, van a pensar todos de acuerdo con esta idea. Porque Dios es eso. La demostración de la existencia de Dios no es que demuestra que Dios existe como... No, la demostración de la existencia de Dios es el descubrimiento de la potencia infinita de mi voluntad. Luciano, ¿puedes repetir esta última idea, por favor? Sí, que el descubrimiento, la demostración de la existencia de Dios coincide con la demostración, con el descubrimiento de la potencia infinita de mi capacidad de pensar. Perdón, habías dicho reconocimiento y ahorita dices descubrimiento. ¿Cuál te gusta más? Sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Reconozco, descubro, ¿no? Advierto. Ok. O sea que la imagen de Dios está en la mente de cada uno, como se lo imagine, cómo es y cómo cree. No, sino que hay un rasgo en nosotros que es igual a Dios, que es en nuestra potencia infinita, o es en el desgarramiento de nuestra voluntad respecto de nuestro entendimiento. O sea, para decirlo de una forma más sencilla, es que, ¿no? Digamos, lo que nos permite descubrir la existencia de Dios es nuestra división subjetiva. Seguramente por eso Lacan, en el seminario, también dice Dios es inconsciente. Es una forma, ¿conocen la frase de Lacan, Dios es inconsciente? Es una muy buena lectura de Descartes, cuando Lacan dice Dios es inconsciente. ¿Por qué? Porque justamente la demostración de la existencia de Dios es a partir del descubrimiento de la división subjetiva. Ahora sí, pasamos a un cuarto punto, que es que en la demostración de la existencia de Dios, cuando determina, por decirlo así, si tenemos al sujeto, al cogito, y al otro, Dios, teniendo al sujeto y al otro, ¿qué me falta demostrar? ¿No? O sea, fíjense, tenemos la certeza del sujeto, tenemos al otro, que es el saber, y finalmente, ahora viene el tercer lugar, ubicar la verdad. La verdad va a ser una operación respecto del saber. Seguramente han leído ustedes el seminario 11, donde Lacan habla del sujeto y el otro. Habla todo el tiempo del sujeto y el otro. No hay forma más cartesiana de plantear las cosas que esa. En ese sentido, ¿no? Digamos, es claramente un cartesiano, Descartes. Ahora, ¿qué es lo que logra demostrar? ¿No? ¿Qué es lo que logra demostrar con la existencia o a partir de la existencia de Dios? En primer lugar, obviamente, las verdades matemáticas. ¿Sí? Dios es en primer lugar una garantía de la existencia de las matemáticas. Pero luego, en segundo lugar, Dios
establece el puente con las seguridades o con el mundo sensible. En relación a un argumento muy específico, ¿no? Digamos, dado que Dios existe, y además, si Dios es Dios y no me engaña, ¿no? Si Dios no me engaña, entonces yo puedo creer que hay un mundo, que tengo un cuerpo, que los objetos tienen ciertos, etc. Ahora, lo que me interesa ubicar acá, ¿sí? Lo que les preguntaría es lo siguiente. ¿Tiene el mismo carácter de verdad las verdades matemáticas que el saber sensible? Para Descartes, que 2 más 2 es 4, ¿es el mismo tipo de verdad que yo tengo un cuerpo? ¿Qué piensan? No, pero la certeza sí es la misma, ¿no? La certeza es la misma, sí, pero sin embargo, esto es muy importante, porque las meditaciones metafísicas terminan con que Descartes tiene que distinguir dos tipos de saberes. La verdad, que tiene que ver con las matemáticas, y el conocimiento sensible, que para Descartes el conocimiento sensible es probable. Ahí no hay verdad, hay probabilidad. O sea, fíjense que en realidad Descartes conserva un margen de duda respecto del cuerpo. Que tenemos un cuerpo no es tan cierto. Depende mucho más de que Dios no me engaña. Dicho de otra forma, fíjense que las meditaciones metafísicas terminan con Descartes diciéndonos, y esto me parece que es central, las meditaciones metafísicas terminan con Descartes diciéndonos que entre el sujeto y el cuerpo hay algo que el otro no puede asegurar. O sea, el otro es el lugar desde el que nace el sujeto. Sin embargo, el otro no termina de dar cuenta del cuerpo. Y esta idea me Luciano, parece que es bastante... Sí, ¿habría sí, una relación entre probabilidad y contingencia? sí, sí, Ok. exactamente. Exactamente. Hacia eso voy. ¿No? De que el otro, fíjense que lo que me interesó ubicar, lo que yo quiero que quede claro, es que si ustedes leen las meditaciones metafísicas, las pueden leer de la misma manera en que Lacan presenta en el seminario 11 las operaciones de causación del sujeto. El sujeto que se constituye a partir del otro, el sujeto que encuentra en el otro su efecto de afánesis, o sea, como sujeto que se representa de manera dividida respecto al significante, y un resto, algo que permanece, que no entra en el campo del otro, que lo podríamos llamar en principio objeto A o cuerpo. Fíjense que hay un punto en el que uno podría preguntarse acá, si en última instancia, las meditaciones metafísicas son un texto lacaniano o el seminario 11 de Lacan es un texto cartesiano. Hay una misma estructura de pensamiento. Por eso poder entender y leer a Descartes es mucho más importante que buscar las partes en las que Lacan habla de Descartes y explicar. Me parece que hay un punto donde se ve que claramente Lacan era un cartesiano. Porque cumple con los mismos criterios de método, de hecho hasta le aplica el método cartesiano a Freud. Por eso para mí era importante hacer esta lectura con ustedes como una forma fácil, sencilla,
Primero para cuestionar cómo muchas cosas que a veces decimos de Descartes no son tales, creer que el sujeto de la filosofía es el sujeto de la reflexión, que el cogito es reflexivo. Fíjense que nada de eso es así, ¿no? En segundo lugar, poder ubicar cómo Descartes separa entre la certeza, el saber y la verdad, distinción que es muy importante en psicoanálisis. En tercer lugar, las complejas relaciones entre el sujeto y el otro. Me parece que hay un punto, como les decía recién, en el cual espero haber podido transmitirles el interés por leer a Descartes. Hay autores filosóficos que son muy importantes y que van más allá de poder leer lo que dicen. Otro gran autor fundamental, Kierkegaard. Leer a Kierkegaard es fundamental, no para entender lo que dice, sino para poder meterse en el pensamiento de Kierkegaard. Leer un filósofo no es leer una cantidad de enunciados, sino que es adquirir un método de pensar. Por eso tantas veces decimos que cada filósofo tiene su filosofía. ¿Por qué? Porque cada filósofo, si es filósofo, tiene una forma de pensar. Y eso lo tienen también los analistas. Si los analistas son buenos, son gente que sabe pensar. Si no son buenos, solo pueden entender lo que dicen los textos. Solo pueden estudiar citas, frases, solo pueden decir cosas que ya están dichas. Formarse clínicamente es pensar la clínica. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Me gustaría ahora que abramos un espacio de preguntas y tengamos oportunidad de conversar. De escucharlos a ustedes también. Me gustaría tener sus preguntas y inquietudes. De lo que hayan leído del texto, sí. A lo mejor la primera cosa que se me ocurre con respecto de la utilización del método de Descartes es la pandemia. ¿Qué crees? ¿Cuáles son las cosas fundamentales que crees que pone en duda de cómo llevábamos viviendo nuestros estilos de vida? O sea, ¿qué has pensado tú? Está bueno lo que decís, ¿no? Respecto de si la pandemia pone en duda nuestros modos. Yo creo que puso en duda varias cosas, ¿no? Digamos, no sé si lo más importante, ¿no? Porque de hecho creo que más bien nuestras vidas cambiaron, pero no cambiaron tanto. Más bien creo que con la pandemia descubrimos que nuestra vida no era tanto como creíamos, sino que más bien, ¿no? Digamos, no era tan frágil como creíamos, porque en realidad, digamos, fíjense que pudimos adaptarnos bastante bien a la pandemia, ¿no? Digo, hay un punto donde a pesar de la pandemia, ¿no? Digamos, a ver, a mí me resulta increíble que nosotros estemos hablando acá y afuera hay gente muriéndose. Fíjense qué grado de aceptación de la muerte tenemos, ¿no? Creo que eso me parecía, de hecho este año se cumplen 100 años de más allá del principio del placer, ¿no? Me parece que si uno tenía dudas respecto de la pulsión de muerte, ¿no? Me parece que ahora no hay. Pero no porque exista algo así como la pulsión de muerte o porque la gente se esté muriendo, sino que la pulsión de muerte es, ¿no? Como bien lo muestra Freud, esa compulsión de repetición. Se muestra en ese fenómeno que es la compulsión de repetición que hace que, ¿no? Seamos cada vez más indiferentes a la vida. Que nuestra capacidad de seguir y seguir y seguir sea algo que no nos interpele, que no nos inquiete. Podemos seguir siempre para adelante, ¿no? Nada nos detiene. ¿No? Eso tiene que ver, me parece, con algo de la compulsión de repetición. ¿Qué otra pregunta? Si quieren, a partir de la comparación con otros autores, con alguna otra duda, con alguna otra inquietud. Bueno, no sé, en lo que alguien más se anima, la verdad es que he escuchado que has trabajado el concepto de ternura y sí me gustaría leer algo. No sé si me podías hacer una recomendación bibliográfica
para trabajarlo en estas dos dimensiones que es la filosofía y el psicoanálisis? Mira, yo te recomiendo mucho un libro que publiqué hace ya 8 o 9 años, que se llama La caricia perdida, que justamente trabaja la relación entre filosofía y psicoanálisis, y trabaja mucho de la idea de sensibilidad. Y ahí está escrito algo acerca de la ternura. Yo creo que te puede servir esa referencia. Ok, gracias. Por favor, La caricia perdida se llama. Sí, ya lo anoté, gracias. Yo quisiera hacer Muy una bien. pregunta. Ah, perdón. Ah, ¿ya lo tenés? Si se Bueno, puede. sí, a ver, ¿qué pregunta? A ver. Yo, Alfredo. Alfredo, te escucho. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luciano, por tu clase. Muy, muy interesante. Y me surge Muchas una duda, gracias. un poco más del lado de la clínica. ¿Cómo pensar en términos de un pensamiento que no quiere ser pensado? Tú dices, la voluntad, la duda surge de la voluntad, ¿no? La voluntad Me de parece dudar, buenísimo, sí. pero también de pensar. ¿Qué pasa con alguien con una esquizofrenia que dice, es que yo no quiero pensar en esto, alguien de afuera me está poniendo un pensamiento? O un trastorno obsesivo compulsivo que dice, es que no quiero pensar en esto y no lo puedo dejar de hacer. Está muy bien lo que vos Me decís, surge porque la duda. está buenísimo lo que decís. Yo creo que son muy interesantes respecto a este tema los trabajos de Pierre Aulanier, donde creo que justamente el tema del pensamiento es un punto muy importante para poder, valga la redundancia, pensar, ¿no? Es un tema de trabajo clínico, ¿no? Porque mucho de lo que llamamos pensamiento a veces no es pensamiento, ¿no? Digamos, de hecho, lo que conocemos como erotización del pensamiento o como pulsionalización de las ideas, ¿no? Digamos, Descartes no iba a hablar de pulsión, pero cuando Descartes está hablando de la voluntad, está hablando de la pulsión. Esa es su forma de hablar de la pulsión, ¿no? Y sí, efectivamente conocemos los pensamientos pulsionalizados, pero un pensamiento pulsionalizado no es un pensamiento, ¿no? Digamos, si algo descubre el psicoanálisis, es que el pensamiento no es un trabajo de la conciencia, sino que el pensamiento requiere el inconsciente. ¿No? Digamos que la forma más freudiana de llamar el pensamiento es lo que Freud llama elaboración. Entonces, podríamos decir que en términos cartesianos, las obsesiones o este tipo de delirios serían más del lado del cogito. No, porque justamente, por eso yo decía hace un principio que el sujeto que descubre Descartes no es reflexivo. Y todos estos problemas que vos mencionás es, ¿y qué hago pensando esto? ¿Y por qué pienso lo que pienso? Aunque diga que, como yo no me puedo reconocer cuando pienso lo que pienso, el sujeto de la reflexión siempre termina siendo medio paranoide, ¿no? Digamos, el esquizofrénico que cree que alguien le puso los pensamientos en la cabeza, eso es una verdadera estructura. Porque la reflexión lleva a esa derivación medio paranoide de creer que ¿qué hago pensando esto? ¿Cómo puedo explicar la raíz del pensamiento? Por eso yo decía hace un momento que el sujeto no es reflexivo. El sujeto cartesiano y el del psicoanálisis tampoco. Sí, justo lo que planteaba, que sería más bien del lado casi del sensorio, no del lado de una reflexión, este tipo de pensamientos, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Sí. Me confundí un poco en el sentido de eso que dices, de que consideramos pensamiento como, a ver, lo que no es pensamiento. Y entonces, sí, digamos, cuando pensamos y creemos que entendemos a Descartes cuando decimos que el sujeto de Descartes es el sujeto de la conciencia, ¿cómo puede entenderse eso? El sujeto de Descartes no es el sujeto de la conciencia, el sujeto de Descartes es el sujeto del inconsciente, ese es el punto. Creemos que pensamos mucho, ejemplo típico, el neurótico obsesivo, que piensa un montón, ¿no? Creemos que el obsesivo piensa un montón. El obsesivo, cualquiera que se dedique a la clínica analítica sabe que el obsesivo no piensa nunca. Los obsesivos no piensan, el obsesivo tiene todo el tiempo en la cabeza las mismas ideas. Ahora, tener todo el tiempo las mismas ideas en la cabeza no es pensar. El obsesivo tiene una relación pulsional con las ideas, que eso no es el pensamiento.
¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, pero sí me pone en conflicto en el sentido de, bueno, justo se puede entenderse, ¿qué puede entenderse cuando Lacan dice ahí donde no pienso, soy? Sí. ¿Y vos qué entenderías ahí donde no pienso soy? Porque ese es el cogito, justamente. Yo lo entendería al revés, fíjate, es decir, ahí donde no entra, digamos, esta cuestión de razonamiento, de pensamiento, donde no me doy tiempo para pensar un segundo lo que voy a hacer, es donde te va todo el ser, pues. Claro, pero yo creo que es al revés, ¿no? Porque el pensamiento no es la reflexión, eso es lo que me importaba desarrollar. El cogito no es reflexivo. Cuando Lacan toma a Descartes para plantear en el seminario 11 la relación entre pensamiento y ser, es justamente al revés. Cuando después en el seminario 14 dice no pienso, soy, ¿no? Digamos, esa es la operación del cogito. No es que ese no es el cogito. Por eso creo que es una lectura apresurada cuando a veces se cree que el cogito es el sujeto reflexivo o el sujeto de la conciencia y demás. De hecho en el seminario 11 Lacan lo dice muy claramente. En el seminario 11 Lacan dice que el cogito es el sujeto del inconsciente. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, o sea que en ese sentido, alguien que decide no pensar, por ejemplo, en el ejemplo que se estaba dando de que alguien dice no quiero pensar en eso, no quiero tener esos pensamientos, en ese sentido no sería el sujeto, pero alguien que inconscientemente resiste o que inconscientemente realmente no quiere pensar, Pero sería fíjate qué es lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque fíjate que esa es la idea de represión. Alguien que dice no quiero pensar en eso, ¿qué está haciendo? Sí, por eso digo. Está pensando. Alguien que dice no quiero pensar en eso está pensando. La única forma de no pensar en algo es pensando en eso. ¿Se entiende? El que dice no quiero pensar en eso, no es que no está pensando en eso. Está pensando en eso. Exactamente. Ahora, ese es el cogito. Porque no importa en qué está pensando, sino que lo que importa es ese proceso recursivo donde al mismo tiempo que no quiere pensar en eso, se descubre pensante. Y ya no importa qué está pensando, importa el acto de pensar. Que esa es la idea freudiana de represión. Yo una pregunta. Por eso yo decía hace un momento, al principio decía, el acto funda al sujeto. El acto funda al sujeto es la manera en que Lacan dice, cuando Freud dice la represión funda el inconsciente. Es lo mismo. Sí, es que de pronto parece que lo que hizo un poco de ruido es el tema de la voluntad, porque entonces aludimos a la voluntad, a un tema que tiene que ver con la conciencia, y estamos hablando del sujeto del inconsciente en donde no hay voluntad y conciencia, sino justo inconsciente. Es que la voluntad no es la conciencia, justamente en Descartes la voluntad no tiene que ver con la conciencia. Sí, justo por eso decía que ahí está la contradicción. Sí, ahí está la confusión, está muy bien. Porque para Descartes la voluntad no tiene que ver con el entendimiento. No tiene que ver, pero sí hay una relación dialéctica, ¿no? Porque yo veo que dices que dudar es un acto de la voluntad. Sí. O sea, es como su axioma, justamente, o cómo estaría planteada esa relación dialéctica. No, yo no creo que haya dialéctica, en realidad es una diferencia absoluta. Entre el entendimiento y la voluntad no hay reconciliación.
¿no? Para decirlo de una manera más sencilla, desde el punto de vista del entendimiento yo soy finito, desde el punto de vista de la voluntad soy infinito. Y ahí no hay reconciliación. Ahora, fíjense que hasta qué punto Descartes es freudiano y lacaniano, porque en definitiva la relación o lo que plantea Descartes respecto de la voluntad es que, ¿no? Digamos, yo como sujeto finito, por decirlo así, estoy sometido a una potencia infinita, o digámoslo freudianamente, a una fuerza indominable, que es en última instancia, ¿qué cosa? La pulsión. Acabas de mencionar que Lacan dice que el inconsciente se crea en la represión. Para O que Freud, la represión. para Freud. Para el primer Freud, para el segundo ya no. Pero para el primer Freud, el inconsciente es un efecto de la represión. Y en ese sentido, no sé si comprendo bien que Sartre detractaba a Freud diciendo que el inconsciente no existía porque justamente ese acto de represión, o sea, unía al consciente del inconsciente, ¿no? Sí, para Sartre no hay pensamiento inconsciente. Sartre reemplaza en el final del ser y la nada la idea de inconsciente con la idea de mala fe. Hola, yo tengo unas preguntas. Me encanta cómo relacionas. ¿Sabes? Yo, Mónica. Dame un segundito que ya vengo, un segundo, ¿sí? Sí, sí. Mónica, ahí voy. Sí, Mónica, te escucho. Sí, decía que me gusta mucho cómo haces este ir y venir entre decir que Descartes es freudiano y lacaniano y al contrario, ¿no? Entonces, me surgen dos dudas en ese sentido. ¿Cómo relacionar toda esta cuestión, toda esta reflexión de Descartes, o no sé cómo llamarla, acerca de la duda, la voluntad y el pensamiento de Dios en relación al lenguaje? Esa es una. Y la otra, cómo poder pensar también la cuestión del vacío o hasta inclusive del objeto A con Descartes. Esas son mis preguntas en relación a ese ir y venir. Y en la clínica, con lo que están hablando, me hace mucho ruido los pacientes autistas. ¿Cómo podemos manejar en el autismo esta cuestión de la voluntad, de la pulsión y lo que estamos hablando ahorita? Y pasa que justamente lo que ocurre con los pacientes autistas es que lo que no tenemos es el sujeto, ¿no? Como el sujeto, la idea de sujeto autista es un problema, ¿no? Como siempre el gran problema con el autismo es la localización del sujeto, ¿no? Me parece, siempre tenemos esa dificultad, ¿no? Digamos, por eso hablamos, ¿no? Como de, que en el caso, ¿no? Como del autismo se trata de no de una subjetivación autista, sino como se dice a veces, ¿no? Un trastorno de la subjetividad, un déficit de constitución subjetiva, ¿no? Seguramente conocen esa expresión, ¿no? Como un déficit de constitución subjetiva. ¿Se podría decir entonces que no hay un sujeto que duda en ese sentido? No lo sé. ¿Un sujeto que qué? ¿Que no hay un sujeto que duda?
¿Qué duda? ¿O qué dura? ¿Qué duda? ¿En el autismo? Ajá. Yo diría que no. No. ¿Vos pensás que sí? No lo sé. No sé, no, por ahí sí. Yo creería que no. O al menos plantearía la pregunta. No estoy tan seguro que se pueda afirmar que en el autismo haya sujeto. En la psicosis hay sujeto, sí. Sí. En la psicosis hay sujeto. En el autismo no estoy tan seguro. Ahí ya tengo algunas dudas. Tampoco creo que todos los casos de autismo sean iguales, ¿no? Pero bueno. Creo que en el caso de la psicosis podemos hablar tranquilamente de un sujeto del inconsciente. Quizás no un sujeto que reprima, ¿no? Pero en el autismo, de un sujeto del inconsciente, eso no estoy tan seguro. Eso ya creo que es para pensarlo un poquito más. ¿Qué piensan los demás? Yo tengo una pregunta, Luciano. Sí. Si bien nos mencionaste las convergencias con Lacan, en tu opinión, ¿cuáles serían las divergencias que tendrían entre Descartes y Lacan? No sé, a ver cómo pensar las divergencias, ¿no? Creo que no sé, creo que el método, digamos, la aplicación del método, ¿no? Me parece que vale principalmente desde el punto de vista de, o lo pensaría así, ¿no? Como que la perspectiva metodológica lleva a pensar las proximidades. Después, bueno, las diferencias, pasa que las diferencias son tan diferentes que quizás no son comparables, ¿no? Como que tienen proyectos completamente distintos, ¿no? Me parece que, digamos, Descartes busca fundar un proyecto epistemológico, ¿no? Digamos, creo que ahí es como lo que busca Descartes es buscar fundamentar el conocimiento, ¿no? Digamos, en el caso de Lacan no, ya eso es una diferencia abismal. Pero sí, ¿no? Lo que me importa ubicar es ciertos marcos operantes que son comunes. Eso sí, encontrar marcos comunes, eso me parece que es importante. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quisiera preguntarte si a partir de lo que has planteado hoy podríamos decir que el psicoanálisis es una invitación a pensar los síntomas, una invitación a pensar los sueños, pero si eso no corre el peligro de volvernos obsesivos, es decir, ¿hasta dónde es que...? No, es que justamente esa invitación a pensar no es a reconocernos en lo que pensamos, ¿no? Digamos, justamente la invitación a pensar no es a reconocernos en lo que pensamos como dueños de lo que pensamos, ¿no? Creo que justamente, ¿no? Como que me parece que el gran descubrimiento de Descartes es que Descartes descubre el pensamiento inconsciente, que el pensamiento no tiene conciencia. Creo que ahí está el gran descubrimiento cartesiano. Bien. Bien, y la otra pregunta era, ¿qué sería dentro de este contexto la asociación libre? ¿O qué podrías comentarnos sobre eso de la asociación libre? Bueno, la asociación libre es un método también, ¿no? Es el método de asociación libre. El método de asociación libre, ¿no? Digamos, yo creo que es como método clínico,
me parece que el método de la asociación libre se parece bastante al método cartesiano, ¿no? Como tiene una inspiración cartesiana el método de la asociación libre. Y me parece que ese método de asociación libre tiene ese funcionamiento que ubicaba recién, ¿no? Que es alguien viene, nos cuenta algo, lo que nos cuenta no importa si es verdad o no, digamos, importa dónde está el sujeto, o sea, dónde está la certeza, ¿no? Digamos, ejemplo claramente cartesiano, ¿no? Digamos, pongamos un ejemplo común. El hombre de las ratas viene y le dice a Freud que piensa que si el padre se muere, ¿no? La chica que le gusta le va a dar atención, pero que eso no es un deseo. Y Freud le dice, y si no es un deseo, ¿por qué la revuelta? Ese es un paso cartesiano. O sea, si no es un deseo, ¿por qué usted tiene que aclarar que no es un deseo? ¿No? La interpretación de Freud, el modo en que Freud hace cumplir la regla fundamental, es un modo bien cartesiano. Por eso Lacan, en la contratapa de los escritos, dice que el psicoanálisis se inscribe en el debate del siglo de las luces. O sea, se debate se inscribe en el debate que inaugura el pensamiento de Descartes. Bueno, querida gente, aquí estamos en un horario distinto, estamos un poco más tarde acá, por eso es un poco más tarde en Buenos Aires. ¿Alguien iba a preguntar algo más antes de concluir? ¿Había una pregunta más antes de terminar? Mónica, ya hiciste la pregunta, tenía la mano levantada. Sí, ya, gracias. Bueno, gente querida. Yo tengo una pregunta. Sí. Súper rápida. Dale, por favor. Ahorita mencionaste que en la certeza está el sujeto. ¿Puedes ahondar un poco más en esa idea? Perdona, pero no te escuché, que si profundicé en qué cosa. Ahorita mencionaste que en la certeza está el sujeto. ¿Puedes ahondar un poco más en esa idea, por favor? Bueno, es lo que ubicábamos en el caso de la duda metódica, ¿no? Digamos, ¿dónde encuentra el sujeto Descartes? En la certeza, ¿no? La certeza es el indicador del sujeto. Por eso mencionaba al principio que la certeza no es que alguien crea sin dudar de nada con seguridad. La certeza es otra cosa. ¿No? Me parece que ese es el punto. Por eso, como les decía hace un momento, Miller titula una clase El sujeto de la certeza. Lean esa clase del seminario 11, y ahí lo van a tener muy claro. No, el sujeto no está en la verdad, el sujeto está en la certeza. Que no tiene que ver con la seguridad con que alguien cuenta algo. Fíjense el ejemplo que daba recién. Freud escucha al hombre de las ratas que le dice que si el padre muere, entonces la mujer que le gusta le va a dar atención, pero eso no es un deseo. Ahí está la certeza. Y si no es un deseo, ¿por qué tiene que decir que no es un deseo? Ok. ¿No? Funciona como la certeza. Gracias. La certeza de que alguien queda implicado en lo que dice, no en la verdad de lo que dijo. Alguien queda ubicado en la certeza de lo que dice, no de la verdad de lo que dijo. Eso es lo que decía al principio cuando hablaba del pasaje del enunciado a la enunciación. Eso es hacer filosofía y también para mí eso es hacer psicoanálisis. Más allá de que uno sepa mucho, poco o lo que uno pueda saber. No es lo que uno sabe lo que importa. Es el método que aplica. Bueno, gente querida, ahora sí los dejo para irme a descansar, que ya es un poco tarde acá en Buenos Aires.
Bueno, Fue un Luciano. placer conversar con ustedes. Daniel, te agradezco muchísimo la propuesta, la invitación. Es un placer hablar contigo. Siempre estar en comunicación para mí es muy valioso. Sos un querido amigo. Muchas Te lo gracias. agradezco mucho una vez más. No, muchas gracias a ti por darnos un poco de tiempo para poder platicar el día de hoy. Sé que allá son un par de horas más y la jornada ha sido larga, estamos a mitad de semana. Te agradecemos mucho que hayas participado aquí con nosotros y te repito, los proyectos de Casa Lep son tu casa y esperemos que nos acompañes más adelantito. Por ahí el 31 de octubre tenemos otro evento. Con mucho gusto, tenemos... Con José Tapan y con Joseph Nobel Freud, entonces, pues bueno, ya nos veremos en un mes, por ahí, un mes y cachito. Te mandamos un fuerte abrazo. Con muchísimo gusto. Abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Luciano. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. La próxima semana, bueno, les escribo ahorita por el chat. Recuerden que la próxima semana tenemos clase con Liora Strapchansky, día 17, jueves 17, ¿vale? Entonces ahorita les voy a reenviar el programa para que lo tengan a la mano. Próximo jueves 17, porque cae miércoles 16 y en México es feriado. Aunque estamos en pandemia, pues algunas personas no laboran. Entonces, pues bueno, vamos a tenerla en jueves 17 por esta ocasión, con Liora Strapchansky, y después tenemos 2 semanas con Laura Chacón, desde Costa Rica, y con las clases de Laura nos pidió moverlas a martes, porque ella da clases en la Universidad de Costa Rica en miércoles. Entonces, ahorita les mando el calendario de nuevo. Pues muchas gracias, chicos. Voy a terminar de grabar la clase.